Eso tiene que cambiar. Ya, listo. Entonces, nos vamos ya al problemita, ¿no? Y, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, leamos un ratito, nada, al toque nomás. La riqueza de sus tierras, la diversidad cultural, ¿no? Un país de exquisita y variada gastronomía, ¿no? Cada ciudad tiene sus propios platos típicos, miles de productos del campo y decenas de culturas vivas que por siglos han compartido un solo territorio. Terminaron creando una oferta creciente hasta inicios del 2020, cuando la pandemia obligó el cese de restaurantes, ¿sí? Y la comida de paso por nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo grado de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía, ¿no? Sí, aparte de las cosas que han pasado con el trabajo muchos restaurantes, ¿no? Dedicados al comer, ¿no? A la gastronomía, sí, pues se han cerrado, ¿no? Pero se han reinventado, ¿no? El delivery y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya también, algunos restaurantes también ya ofrecen sus productos, ¿no? Y también atienden, ¿no? También en sus locales con las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, la pregunta surge a esto, ¿no? ¿Qué tan variada es nuestra comida peruana? No, una pregunta. Si esto es una encuesta que han hecho los estudiantes, seguramente a los mismos estudiantes del segundo EP, imagínense, ¿no? O de repente a los familiares. Y la primera pregunta que surge de esta tablita, ¿no? ¿A cuántas personas se han entrevistado? A ver, cualquiera que conteste, por favor. Si se equivoca, se equivocó. Si no se equivoca, bien, ¿no? Es una pregunta y eso ahí ven las respuestas, ¿no? Dice acá, una encuesta realizada a los vecinos del Vía El Salvador nos permite saber o conocer cuán variada es la gastronomía peruana. Entonces la primera pregunta fue, ¿cuántos fueron encuestados? ¿Cuántos fueron entrevistados? ¿O no se puede determinar? La respuesta es, a ver, por ahí, a ver un ratito. La respuesta es sí, ¿no? A ver, sí, sí, ¿qué? A ver, no quiero preguntar, despedir, a ver, tal, porque me dicen que les hago daño, muchachos, los traumas, y les pregunto por ejemplo, a Tomás, le pregunto a Tomás, ¿cuántos fueron los que han sido encuestados? Y dicen que no debo hacer eso porque les dejo una marca, ¿no? De roche, de vergüenza, si es que no lo hacen. Y ya he dicho, muchachos, a esta altura del partido esos sentimientos, esos hay que despojárselos, ¿no? No va, ¿no? En esta relación en la que cometer errores en matemática o cometer en otro rubro, igual la ayuda favorece mucho, ¿no? Y si no lo haces, si no haces nada, no haces nada por resolver, ¿no? En este caso estamos en una situación fácil, ¿no? ¿No? Pero en cualquier campo creo que siempre es la participación, ¿no? Entonces, bien, el problemita dice, la pregunta fue, ¿cuántos son los participantes de esta encuesta? Y lo único que tenemos que hacer es contar, pues, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 participantes, 20 encuestados, ¿no es cierto? Entonces, la segunda pregunta, si ya sé que eso significa la cantidad de encuestados, entonces la pregunta es, ¿cuántos contestaron por que la gastronomía es variada? ¿Cuántas personas contestaron por que nuestra gastronomía es variada? 6. 6, ¿no? A ver, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, gracias, hijo. ¿No? Y así, ¿no? Muy variada sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 estudiantes, 13 vecinos, ¿no?
¿Podríamos sacar alguna conclusión de esta tablita? ¿No? Porque es una, o sea, se ha juntado todavía la información, ¿no? Todavía no está tabulada, ¿no? Pero parece que sí, ¿no? A ustedes yo le pregunto, entonces yo les haría a ustedes la pregunta, ¿qué, qué tan variada es nuestra gastronomía peruana? Por ejemplo, a Suárez le preguntaría, ¿cómo lo ves tú? ¿Variada, muy variada o poco variada? Según tu experiencia, según lo que tú ves del entorno. Tomás, nuestra gastronomía es muy variada, variada o poco variada? Profesor, muy variada, Muy porque variada. tiene varios Sí, tipos de sí. platos. ¿Ha comido el De la Juane? sierra, Ajá, sí, 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 sí. sí, De la sí, sierra, costa y selva. Son claro, variados. sí, 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 sí. Es variada, sí, muchachos. Los que conocen nuestra selva amazónica, ahí también, ¿no? Hay una cantidad de productos, de peces, de frutas exóticas, ¿no? De comida, ¿no? Entonces, sí, pues, macho. Sí, 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 es recontra variada. Por esa variación me parece, muchachos, que la gastronomía en nuestro país ha crecido, ¿no? Porque ahora los nuevos gente que se dedica a la gastronomía, ¿no? Inventa nuevos platos, ¿no? La cocina peruana ya, ¿cómo le llaman? De mezcla, no, no, no sé, hay un nombre que le colocan ahora a los nuevos eh, gastrónomos de estos tiempos, ¿no? Peruanos, ¿no? Hacen juego de una combinación de sabores, o sea, de platos conocidos, les hacen sus variantes, ¿no? Y crean nuevos platos, ¿no? Entonces, ya pues, es como le he puesto ahí el título, ¿no? Es cuestión de sabores, ¿no? ¿No? Este, como, un paladar, ¿no, muchachos? Hay paladares exquisitos, ¿no? Que detectan qué es lo que le has echado a un plato. Mira, esto tiene tal cosa. eh, y entonces es un placer, pues, un placer. El comer es un disfrute y un placer, efectivamente. Listo. Ya, y entonces esas son la pregunta y esa es la que se analiza, ¿no? Esa es la que se analiza acá, ¿no? Entonces, estas preguntas pintadas en color azul son sencillas de responder porque tiene que ver con tu cultura, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿crees que la comida peruana es la mejor del mundo? Entonces ya tu parecer, ¿no? Si ¿te parece que sí o no? No sé, ¿no? Entonces tienes ahí, ¿cuál crees tú que sería el plato bandera? Para ustedes, bueno, yo creo que el ceviche es conocido bastante en todo el planeta, en nuestro país y en el planeta, sí, podría decir, ¿no? Pero ¿crees tú que habría algún otro platito que sea un plato potente, que puede llegar al público mundial? No sé, a ver, por ahí alguno de ustedes crean que haya otro plato. A ver, déjame pensar, a ver, me ha hecho pensar esa pregunta, a ver, ¿cuál podría ser un plato así? El pollo a la brasa también es peruano, profesor. Ah, sí, 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 es una variante, sí, exacto, sí, sí, sí. Acuérdate que los chinos, hubo un tiempo en que se trajeron, pues, pobladores de otros para poblar nuestro país, porque había poca gente, ¿no? Mano de obra barata, ¿no? Y no sé en qué gobierno, creo que Castilla, creo, ¿no? Se permitió la llegada de colonias chinas, ¿no? Y ellos trajeron pues mucho de su cultura, ¿no? ¿No? La comida china, ¿no? Y por ahí me dicen que surgió la variante del, del pollo a la brasa, ¿no? Justamente porque los chinos usan mucho los asados, ¿no? O sea, la brasa, ¿no? Algo por ahí creo que su origen tiene origen chino, me parece, sería cuestión de investigar, ¿no? Y así, ¿no? La pachamanca, muchachos, la pachamanca, ¿no? Bueno, hay mucho, mucho que ver, por eso que hay muchos jóvenes que optan porque quieren estudiar gastronomía, pues, porque sí, pues, ¿no? Es interesante, es agradable y produce placer, pues, ¿no? ¿No? La primera condición para un cocinero es que te guste comer. Si no te gusta comer, ya fuiste, ¿ya? ¿No? Pues, o sea, hay gente, tiene que disfrutar del comer, ¿no? O sea, a veces uno come porque tiene que vivir, pues, ¿no? Pero para el que se dedica, quiere ser gastrónomo, tiene que disfrutar, o sea, sentir placer
por cada plato que inventa o come, ¿no? No, esa es una condición, pues, ¿no? No, definitivamente, ¿no? Ya. A ver, otras preguntas por ahí, ¿no? ¿Qué cree que se debe al gran salto de la gastronomía peruana en los últimos años, ¿no? Por ahí de repente alguno de ustedes puede hablar mucho del señor Gastón Acurio, ¿no? ¿No? El que ha hecho el empuje a esta, a este rubro de la cocina, ¿no? La cocina peruana. Podría ser él, ¿no? ¿No? Y todos los que han apoyado en esto, del turismo y todo esto, ¿no? ¿No? Entonces ahí está, ¿cuál es tu plato preferido? ¿A cuántos vecinos se les encuestó? Entonces, ya sabemos, han sido 20. ¿Ya? Esto va a ser nuestro punto de partida, muchachos, ¿no? Esa tablita que acabamos de ver, porque eso nos va a servir para hacer lo que ya les dije, ¿no? La tabla de frecuencias y el gráfico de barras, ¿no? Acá ya vienen las preguntas ya de tipo técnico, ¿no? Que es lo propio, ¿no? De lo que queremos que haga. Tabla de frecuencias, ¿no? Que observe qué cosa es la frecuencia acumulada y todo ese tipo de cosas. ¿Está bien? Entonces, como esta semana ha sido corta por el tema de sus evaluaciones, por eso que yo he puesto 3 preguntitas nada más, muchachos, ¿ya? Me habían dicho hasta uno nada más que le ponga, pero yo, como sé que estoy con Tigres, el segundo es un buen salón, ¿ah? Sí, sí. Su tutor un poquito contrariado porque todavía no logra la conexión como quisiéramos todos, ¿no? Un poco triste también porque no se conectan, ¿no? Pero en matemática, creo que su maestra fue la profesora Eva, ¿no, muchachos? El año pasado, ¿quién fue su maestra de matemática o maestro? ¿O no tuviera profesor de matemática? Hmm. ¿Quién fue el maestro o maestra del año pasado de ustedes? ¿Hombre o mujer? La profesora Eva Salazar. Ajá, sí, Profesora sí, era. sí, sí, sí. Sí, y justamente la profesora Eva da muy buena mención del segundo E, ha sido uno de sus mejores salones, ¿sí? Gente inteligente, no muy hábil. Así que falta un poquito más de repente de conexión con los maestros, ¿no? Por ejemplo, ahorita, mira cuántos hay. Hay 4 nomás, ¿no? Tal vez sea por la aplicación, ¿no? Del Telegram, que eso no me ha ayudado mucho, pero creo que como ustedes pueden dar cuenta, muchachos, pues ya no necesitamos, pues, nada, todo está acá, ¿no? ¿No? Cuando ustedes envían sus trabajitos también ya no se pierden, ¿no? Yo he perdido, por ejemplo, información de trabajo porque me demoré en revisar y ya no lo pude ver. Sé que está presente, pero no lo pude ver. En cambio, en Telegram lo veo, lo voy a ver siempre, ¿no? Y eso, ese tipo de cosas, ¿no? Los videitos, ¿no? Que yo te puedo enviar el video grabando ahorita, de 1 hora, 2 horas y normalazo nomás, ¿no? Bien. Entonces vamos a un poquito a la parte teórica, ¿no? Recordar la parte teórica, ¿no? De cómo hacer nuestras tablas de frecuencia, ¿no? Entonces, aquí ya he ido avanzando un poquito yo, ¿no? Primero vamos a hablar de la tabla de frecuencia, ¿no? Las tablas primero se forman, ¿no? Y un resultado de estas es las gráficas, pues, ¿no? Las gráficas estadísticas son las más fáciles de observar, las más fáciles no de hacer, ¿ah? No creen que las gráficas tampoco son fáciles de hacer, ¿no? Pero la que nos da mejor, más claridad, una visión más precisa, no precisa no es la palabra, o sea, nos hace entender de qué trata determinada situación, ¿no? Entonces, esa frase de una imagen vale más que 1000 palabras, es verdad, ¿no? Las imágenes a veces nos ayudan mucho, ¿no? Tú, por ejemplo, quieres relatar no sé, la violencia en el hogar, ¿no? Como periodista, escribe. Pero si ves una foto nada más donde estás viendo que el hombre maltrata a su esposa o a su hijo, no necesitas más, pero ya es suficiente con una imagen, ¿no? ¿No? Las imágenes son poderosas. Ya. Entonces, aquí, la tabla de frecuencias es esta, ¿no? A ver, ¿qué es lo que va acá en la tablita de frecuencias? ¿No? Entonces, hemos hecho una encuesta en particular que tiene que ver con la gastronomía, ¿no? O sea, queremos descubrir ah,
cuáles podrían ser las razones, ¿no? Por la que nuestra gastronomía a nivel mundial es reconocida, ¿no? Es reconocida, ¿no? Y cuáles han sido los factores que han hecho que sea reconocida en el mundo, ¿no? ¿No? Y entonces uno tiene que generar varias preguntas, ¿no? Así es la investigación, ¿no? Generar las preguntas, ¿no? Y por ejemplo, una de ellas ha sido esta, pues, ¿no? Si consideran que nuestra gastronomía es variada, poco variada, muy variada, ¿no? Entonces, esa podría ayudar, ¿no? Y en estos grupos de entrevistados, 20 han dicho que es muy variada, ¿no? O sea, sobre todo muy variada. Y esa puede ser la razón, ¿no? Como hay muchos productos, ¿no? En todo el país, ¿no? De todo tipo, ¿no? De aves, animales, de productos agrícolas, ¿no? Entonces eso le permite, pues, combinar, ¿no? Esas materias, ¿no? Y crear productos, pues, ¿no? La obra, el producto final, ¿no? ¿No? Y entonces, puede ser por eso, ¿no? Y se crean platos variados, ¿no? Muy variados, ¿no? Según esta respuesta. Ya está. Entonces, parte de la investigación podría ser esa, ¿no? Esa pregunta. Otra pregunta que de repente podría surgir, ¿no? Este, ¿quiénes, o sea, quiénes han hecho que suceda esto, ¿no? ¿No? De repente el turismo, ¿no? El turismo ha hecho mucho por captar a la gente, sobre todo del exterior, ¿no? Para mostrar esto, ¿no? Por ejemplo, nuestra comida. Entonces ahí como que hemos hecho publicidad, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Que han hecho que se haga conocer. Entonces hay varios factores, ¿no? Ya, entonces esta pregunta, tiene que ordenarse, ¿no? Y se ordena a través de tablas, ¿ya? Y una de ellas es la tabla de frecuencias. Listo. Entonces, ponemos justo la recomendación. Ha sido una pregunta, ¿de qué tipo ha sido? Una pregunta de tipo cualitativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque las respuestas que han dado los entrevistados han sido de tres tipos, ¿no? Han dicho poco variada, variada y muy variada. Entonces, es un tipo cualitativo, ¿no? ¿No? En este caso, un cualitativo de orden, ¿no? Podríamos decir que tiene cierto orden, ¿no? Porque primero es lo poco, lo variado y muy variado. Hay cierto orden, ¿no? Pero de tipo cualitativo. No hay un número que tú has dado como respuesta, ¿no? No has dado como decirte, cuánto mides, qué estatura tienes, ¿no? 1,45, 1,60, no. Son respuestas de tipo cualitativas, ¿no? Poco variada, variada, muy variada. ¿Ya? Listo. Entonces, eh, se puede construir tablas a partir de eso, ¿no? Con la frecuencia absoluta, ¿no? Y la frecuencia absoluta, pues son esas respuestas, ¿no? De un grupo de entrevistados. En este caso, el total, como se aprecia acá, han sido 20, pues, ¿no? Y ahí podemos tabular ya las primeras frecuencias absolutas, ¿no? A partir de acá sale todo lo demás, ¿no? O sea, de esta primera columna sale todo lo que aparece acá. ¿Está bien? Entonces, podemos ver que la frecuencia absoluta, entonces dice acá, se recuento de la respuesta, dice, ¿no? Recuento de la respuesta. Entonces, ¿cuántos contestaron poco variada? La frecuencia, acá aparece con el símbolo FI, ¿no, muchachos? A ver, déjame agrandar. FI, ¿no? Significa, pues, F1, F2, F3, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tres tipos de respuestas, pues, ¿no? Poco variada, variada, muy variada, ¿no? Entonces el poco variada sería el F1, F2 sería variada, F2, F3 sería muy variada, ¿está bien? Por eso ese es el FI. El I es un número que es reemplazado, ¿no? Toma varios valores, ¿no? En este caso 3 valores, ¿está bien? Entonces, el F1 es 1, ¿por qué? Porque ha habido solamente una persona que ha contestado que es poco variada. Después el F2 es 6, ¿por qué? Porque solamente han habido 6 personas que han dicho que es variada. Y 13, porque son 13 las que han dicho que es muy variada. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, esa es la frecuencia absoluta. Facilito. La suma de esos datos me da 20. ¿Por qué 20? Porque es el total de personas que han sido entrevistadas, ¿no? ¿No? Y por eso que acá dice el tamaño de la muestra, ¿no? Generalmente en estadística no se trabaja con toda la población. Si tú querías hacer el estudio, si lo quieres hacer a nivel de Villa Salvador,
No vas a entrevistar pues a todo Villa Salvador, ¿no? Tienes que coger una muestra, ¿no? 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 Y esa muestra te da evidencia, ¿no? De la tendencia, ¿no? Del público para este tema, por ejemplo, ¿no? Posiblemente si acá estas 20 personas han dicho que es muy variada, posiblemente si le hiciéramos otra muestra, ¿no? ¿No? De 200, de 500, de repente esa es la tendencia de que la mayoría diga que es muy variada, ¿no? Y para eso sirve pues la estadística, muchachos. No trabajar con pocos datos para no hacer gastos pues económicos, ¿no? No sé, imagínate que, mira lo que están pidiendo estos señores del partido de la señora Keiko, ¿no? Imagínate que están pidiendo cosas que demorarían mucho, mucho tiempo, ¿no? Y ya estamos a puertas del 28 de julio, ¿no? Entonces, bueno, entonces no podemos trabajar con muchos datos, ¿no? Ya se ve la tendencia, ¿no? La tendencia, ¿no? De cómo va la cómo fue, cómo esto de las elecciones, ¿no? Y por eso, cuando se habla de proyecciones, ¿no? Cómo las empresas trabajan con pequeñas muestras, ¿no? Muestras cortas, ¿no? Y tienen la idea de cuál es la tendencia, ¿no? Y así es, pues, ¿no? Bien, entonces, ya está. Esta es la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta acumulada? ¿No? Es la misma, los mismos, pero acumulándolos. ¿Acumulando de qué manera? ¿No? Así, ¿no? Mira, la primera frecuencia acumulada ya se escribe con mayúscula, ¿no? F mayúscula I, ¿no? Entonces, F1, F2 y F3, ¿no? Porque solamente hay tres tipos, ¿no? Variada, un poco variada y muy variada. Entonces, este sería 1, sería mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Porque estoy acumulando lo variado, lo poco variado, pero antes de eso no hay otros, ¿no? Entonces solamente es 1. ¿Ya? La frecuencia acumulada de F2 es 7. ¿Por qué? Porque estoy acumulando lo poco variado y lo variado, ¿no? Desde aquí, desde poco variado hasta variado. ¿Está bien? ¿Y por qué aquí la frecuencia acumulada es 20? Porque estoy acumulando desde poco variado hasta muy variado, ¿no? ¿No? Si hubieran habido más, iba acumulando, pues, ¿no es cierto? Entonces, por eso se le llama acumulado, ¿ya? Listo, esa es la acumulada. ¿Qué es la frecuencia relativa? ¿No? La relativa, dice acá, frecuencia relativa, el HI. Entonces hay H1, H2 y H3, ¿no es cierto? ¿Qué es el HI? La división. ¿La división entre qué? Entre la frecuencia absoluta entre el total de datos. Frecuencia absoluta entre el total de datos. Fi entre n. ¿Está bien? Entonces yo quiero saber el el H1 sería entonces dividir la frecuencia absoluta 1 entre el total de datos. Pero la frecuencia absoluta 1, ¿quién es? 1, ¿está bien? 1. Entonces sería 1 dividido entre 20. Ya, esa división es la frecuencia relativa. 1 entre 20, expresado en números decimales, es 0,05. ¿Está bien? Por favor, ya que estamos en la misma ficha, muchachos, pero que ya no lo hagas nuevamente, hazlo de acá, ¿no? Además, no hacemos mal si lo resolvemos ya, pues, ¿no? Porque esa es la idea, de facilitarles el trabajo. A ver, denme los resultados de 6 entre 20. ¿Por qué pongo 6? Porque variado es 6, ¿no? 6 personas acá han contestado que es variado. Entonces, la frecuencia relativa sería 6 entre 20. Por favor, en números decimales, muchachos, para que me permitan colocar los valores. ¿Cuánto es 6 sobre 20? ¿No? Me dictan, por favor. Hay su calculadora ahí, tienen ahí, por favor, para ayudarles y a ustedes ya les facilite el trabajo de completar su tablita. Aquí, ¿cuánto sale? Rapidito, muchachos, ya son las 12, ya 12 y 8, por favor. Su macho.
No, por favor, no me digan que tengo que llamarles, obligarles. 0.3. Ya, gracias, 0,3. La otra, por favor. Vamos a 0,3. A ver, vamos a ponerlo. 0,65. Ya, gracias, hijo. 0,3, voy a poner acá 0,3 y 0,65. ¿Está bien? A ver, si sumamos todo esto, vamos a sumarlo, sumándolo, tiene que salir 1. A ver, 5, acá es un 0, ¿no es cierto? 0,3 es igual que 0,30. 5 más 0, 5 más 5, 10. ¿Está bien? Llevo 1. Acá llevo 1, ¿no? Entonces sería 0 más 3, 3, 4 más 6, 10. ¿Está bien? Llevo 1. Y 0, 0, 0, acá queda el 1. Ahí está. Está bien, 1. Entonces siempre pasa eso, ¿no? De que la frecuencia relativa, ¿no? La suma de todas las frecuencias relativas, esto me va a dar 1, ¿no? 0,05 más 0,30 más 0,60 me da 1. Entonces está bien hecho mis cálculos. ¿Correcto? Facilito. Facilito. ¿Ya? Entonces hemos hecho la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, después la frecuencia relativa, ¿está bien? Ahora nos falta la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Entonces ya tenemos estos datos, ¿no es cierto? ¿No? Ya tenemos estos datos, ahora acumulamos, pues así como acumulamos con la frecuencia absoluta, la acumulada, ahora acumulamos también con las frecuencias relativas. ¿Ya? Igualito, pues, ¿no? Llenamos, ¿no? Ya, la primera frecuencia relativa acumulada HI, con esta mayúscula, ¿ves? HI mayúscula, esta es la notación, sería 0,5, ¿no? Ahora acumulo, para la siguiente sería acumular la primera con la segunda, ¿no? Por eso que acá aparece una flechita, ¿no? Este de acá, el 0,05, lo acumulas con el 0,30 y esa suma, ¿cuánto te sale? Sale 0,85, ¿no? ¿Está bien? No, perdón, 0,35, disculpen, 0,35. Ahora, este numerito lo acumulo ¿con quién? Con la muy variada, que es 0,65, ¿no? Y esto con esto sumado, ¿qué me da? 1. Entonces, eso es acumular. ¿Qué estás acumulando? Las frecuencias relativas. También las sumas, las juntas, y se van acumulando, como dice, pues, ¿no? Y esos son los resultados. ¿Ya? Ahora acá lo que viene es la frecuencia relativa. ¿Ya? Es facilita esa también, la frecuencia relativa. ¿No? Entonces, a ver. Aquí está, ¿no? Ahí está. Ya, entonces mira, la frecuencia relativa es la frecuencia, esta es la porcentual, dice, ¿no? Porcentual, o sea, ¿qué es la frecuencia relativa porcentual? Entonces es la frecuencia relativa, este de acá, ¿no? Este de acá, la HI, pero lo multiplicas por el 100% nada más. Lo multiplicas por el 100%. Entonces a este 0,05 lo multiplicas por el 100%. Entonces, si tú multiplicas 0,05 por 100, significa correr la coma decimal 2 espacios, ¿no? Porque al multiplicar por 100 eso sucede, ¿no? Como regla práctica, ¿no? 1, 2, y por eso sale 5. ¿Y por qué le pongo por ciento? Porque estoy multiplicando 100%, ¿no? Acuérdate que no pasa nada si yo lo multiplico por 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque 100% es 100 sobre 100. Y 100 sobre 100 es 1. Y entonces estoy multiplicando a 0,05 por 1. Y 0,05 por 1 es lo mismo, pues, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es lo único que estamos logrando aquí es un cambio en la notación, ¿no? En la expresión. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú quieras convertir, entonces, un decimal a porcentajes, multiplicas por el 100% nada más. ¿Está bien? Entonces, ahora yo quiero hacer, a ver, vamos a hacer ahora la frecuencia relativa, acá tendríamos que hacer una rayita, ¿no es cierto? Perdón, mano, con rojito vamos a hacer, acá, su macho, ¿qué pasa? Qué bien, ¿ah? Perfecto.
¿Ya? Y entonces haríamos la frecuencia relativa porcentual de quién, del siguiente, pues, ¿no? Acá, esta sería la otra, ¿no? De este de acá, del 0,30. Entonces al 0,30 lo multiplicamos por el 100%, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces acá ponemos 0,30, 0,30. Oh, ya. Ya, 0,30. 0,30. Ah, sí, macho. A ver, ¿en serio? Nada. Aquí ya marcado. A ver, el último. Marca, pues, hijo mío. Ya. A ver. Cuadra, a ver. Ya, aquí nomás. Entonces sería acá 0,30 por 100%. ¿Está bien? Y eso sale, la coma corre dos espacios, 0,30 sería 30, ¿no? Y como estoy multiplicando por porcentaje sería 30%. ¿No es cierto? Entonces, 0,30 por 100% me da entonces 30%. ¿Está bien? Y así haría con la otra, ¿no es cierto? Con el 0,65, ¿no? Ya podríamos generalizar, ¿no? Corre la coma decimal dos espacios y sale 65%. ¿Está bien? Facilito, ¿no? ¿Ya? Y me falta una más, que es la frecuencia relativa porcentual, ¿no? Que es acumulada, dice. Entonces, esta frecuencia relativa porcentual la acumulas, o sea, la juntas, pues, ¿no es cierto? La primera sería el 5%, ahora la segunda sería acumular estas dos, ¿no es cierto? 5,30, 35%, ¿está bien? Y después acumulo las tres, ¿no? Desde acá hasta acá, esto me da el 100, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 100%, total, pues, ¿no es cierto? Y ya está, ya está todo. Esta es la forma de cómo tienes que hacer tus tablitas de frecuencia, hijo mío. ¿Ya? Entonces, esta es una tablita completa, está todo, ¿no? Porque hay otras tablitas en las que solamente aparece la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. Y después las otras ya no aparecen, ¿no? Pero esta es una completa, entonces, ¿no? Entonces, ya sabes que el I, el HI, FI, ese I corresponde a la cantidad de respuestas que han habido, ¿no? Del tipo de respuestas que han habido, ¿no? Acá ha habido tres tipos de respuestas, ¿no? Si hubieran habido más respuestas, entonces el I va a cambiar, ¿no? ¿Está bien? Facilito. Ya, muchachos, entonces ya tienes pues completa tu tablita, ¿no? Si gustas puedes tomarle un pantallazo para que lo coloques en tu fichita. ¿Ya? Entonces, con eso ya puedes contestar cada una de estas preguntas, hijo mío. A ver, vamos a resolver, ya está resuelto, ¿ah? Ya no me digas que, profe, pues, ya está resuelto. Ya. A ver, pregunta 10. Ahora sí voy a preguntar, ¿ah? ¿Qué significa para esta encuesta la frecuencia absoluta 13? A ver, la frecuencia absoluta 13, ¿qué significa? Según, acá está tu tabla, y ahí está. Ya sabes lo que significa. A ver. Acá la primera es frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué significa para esta encuesta la frecuencia absoluta 13? A ver, justifica, dime tú por qué significa para ti. Disculpe, un sorbo de agüita para la gargantita, muchachos. Un cabezazo si no me contestan mis 3, 4. ¿Cuántos tigres hay? 4 nada más. Y les he pasado la voz, ¿ah? Pero creo que no le he pasado la voz en el
A ver, un ratito, un ratito, un ratito. No le he pasado la voz, creo, en la... Ah, no, sí, espérate, espérate, espérate. Oye, creo que en el... Pucha, que no les he enviado la respuesta al, al WhatsApp. Bueno, pero ustedes le habrán pasado la voz, pues, ¿no? Ya. A ver, ¿a quién le pregunto? Ah, ya hay un poquito más. Ah, mira, la señorita Simenita, ¿cómo estás, hija? Ella es una muy buena estudiante, de verdad me ha sorprendido últimamente con sus buenos trabajos que me está enviando y yo la felicito públicamente, ¿no? Qué bien, hija, qué bien. A ver, un ratito, déjame ver cómo está la gente de... No, nadie más, la única la señorita Ximena. Ya, ya, entonces pregunto nuevamente, a ver, a Naomi, a ver, hija, ¿qué significa para esta encuesta la frecuencia absoluta 13? ¿Qué significa 13? Según lo que está en la encuesta. La frecuencia absoluta con el valor 13. Tienes que mirar tu tablita, pues, ¿no? Obviamente. A ver, voy a preguntar al señor Guarote, Patrick, ¿qué significa la frecuencia absoluta que nos haya salido 13? Muy variante. Sí, pero ¿qué significa el 13? Sí, es muy variada, sí, claro. Entonces, ya dijo, voy a cortarla para no apurarme en el desarrollo de esta fichita. Significa también de que son 13 personas, pues, que han contestado como preferencia, que es muy variada, ¿no? Muy variada, ¿no? ¿No? Entonces, creo que esta es la respuesta, pues, ¿no? ¿Qué significa 13? Bueno, que han habido 13 personas, pues, que han contestado muy variada, ¿no? Que la comida de nuestra gastronomía es muy variada. Pero eso es lo que significa, pues, ¿no? ¿No? A ver, pregunta 11 dice, ¿qué tipo de variable estadística se registra en la encuesta? ¿Qué tipo de variable? Recuerde usted, por favor, que hay dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Entonces, pregunta es, ¿qué tipo de variable es la que se registra? ¿Cualitativa o cuantitativa? Amigo Sotelo, buenos días. Mis tigrillos. ¿Alguna respuesta? Con confianza. ¿Garlique quiere hablar? A ver, dime, hija. Suéltenla nomás, muchachos. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. Cuando tú respondes poco variada, variada, muy variada, ¿es cualidad o cantidad? Cuantitativa. Es cualitativa. ¿Sabes por qué, hija? Porque estás respondiendo a través de esto. Tú no dices es variada 5, variada 8, variada 9, así no respondes. Tú dices es variada, es poco variada, es muy variada, es tu respuesta. Entonces, esa respuesta es de tipo cualitativo, de cualidad, ¿no? La cuantitativa generalmente son respuestas a través de números, ¿no? ¿Qué estatura tienes? ¿Cuánto pesas? ¿No? Son números de tipo, entonces ahí la pregunta perdón, la variable utilizada es de tipo cuantitativa. ¿Está bien? Entonces hay una diferencia. Esta es de variable de tipo cualitativo. A ver, otra pregunta ahí, ¿qué más? A ver, ay, perdón. A ver, después que te dice, ¿qué significa? Ahí está, acá hay otra pregunta, ¿no? ¿Qué significa que la frecuencia relativa porcentual del dato 13 sea 65%? ¿No?
Acá dice, ¿no? ¿Qué significa que la frecuencia relativa porcentual del dato 13, o sea, que es muy variada, sea 65%? A ver, vamos a ver los resultados que nosotros hemos encontrado. A ver, así, ¿no? Mira, muy variada, muy variada. Miren muchachos, dice, muy variadas son 13 personas las que han contestado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si nos vamos a la frecuencia, eh, espérate, otra vez. Ya, nos vamos a la pregunta 11, ¿no? ¿Qué significa que la frecuencia relativa porcentual sea del 65%? A ver, lo vamos entonces, frecuencia, acá está, ¿no? Mira, acá está 65%. Entonces, ¿qué significa ese 65%, muchachos? ¿Cómo contestarían ustedes? ¿Qué significa el 65%? ¿Cómo responderían ustedes? A ver, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Qué significa ese 65%? ¿Cómo se interpreta? ¿Algún tigrillo que quiera contestar? Ya. Como estamos con un pequeño grupo, ¿no? Y que estas respuestas tienen que salir de parte tuya, ¿no es cierto? Pero no hay problema. Y si este pequeño grupo está acá es porque está interesado, ¿no? ¿No? Y bueno, hay que apoyarnos todos, ¿ya? Y si no hay respuestas, o si las tienes de repente es un poco de, ¿no? Tu timidez, ¿no? Ya, la respuesta sería, ¿qué significa ese 65%? ¿Cómo responderías tú? Ya tú entiendes que es el 65%, porque las otras respuestas son 35%, ¿no? Es la más grande, ¿no? Entonces significa pues que el 65% de los entrevistados respondieron que nuestra gastronomía es muy variable. Ya no lo expresas, ya no dices que son 13, tú dices ahora lo dices a través de porcentaje, ¿no? Que el 65%, ¿no? de los entrevistados, ¿no? Nos dicen que nuestra gastronomía es muy variada. ¿Está bien? Entonces son preguntas que nada más tienen que acomodarse a darle una respuesta, bueno, más o menos adecuada, pues, ¿no? Que sé que la entiendes, ¿no? Pero a veces no sabemos cómo responderla, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces acá ya después te pregunta, ¿qué porcentaje de vecinos indican que la gastronomía peruana es poca variada? Y ahí lo buscas en tu tablita. ¿Qué porcentaje de encuestados opinan que la gastronomía es variada? También lo buscas en tu tablita. ¿Cuántos encuestados opinan que la gastronomía peruana no es variada? A ver, esa pregunta para todos, ¿ah? Repito, ¿cuántos encuestados, escuchen, ¿ah? Esta pregunta es interesante, ¿cuántos encuestados opinan que la gastronomía peruana no es variada? A ver, ahí está. ¿Habría esa respuesta? Podríamos, alguna de esas preguntas, a ver, leamos otra vez. Escuchen, ¿ah? ¿Cuántos encuestados opinan que la gastronomía no es variada? ¿Quién me contesta? Por favor, quiero una... Nadie, porque ¿Cuál sería la respuesta? has dicho una poco variada y variada. Nadie. Ya, pero a ver, ustedes inteligentemente tienen que analizar la pregunta otra vez, ¿ah? A ver, por eso son los Tigres del segundo año, ¿eh? Y también está Simenita también. A ver, otra vez, ¿no? ¿Cuántos encuestados opinan que la gastronomía no es variada? Ahí están sus respuestas. Es una pregunta interesante, ¿no? Manejo de palabras nomás. A ver, mis tigrillos, ya analicen cuál es la respuesta. Uno de ustedes tiene que contestarme, ¿ah?
¿Cuántos de los encuestados opinan que la gastronomía no es variada? A ver, no voy a esperar mucho tiempo, por favor. De todas maneras, no la voy a responder yo. Ustedes tienen que surgir la respuesta. Amigo Thomas, de repente conteste él. Verle qué. Oye, qué pena que hayan tan pocos estudiantes. Quiero ponerme a llorar. A ver, un tiguillo que conteste, por favor. Ah, me sentí feliz este viernes que culmina. ¿Nadie es? Tan que cranean ustedes, muchachos, ¿ah? ¿Hay respuesta o no hay respuesta? ¿Qué dices, Simenita? Thomas, Ashley, Naomi, Guarote, Patrick. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? ¿O no hay respuesta? Con confianza, no importa, fallaste, pero te estás atreviendo a responder. ¿Hay respuesta o no hay respuesta? ¿Qué dicen? Se me acaba el tiempo, muchachos. Por favor, rapidito. Vuelvo hacia la pregunta. Dice, ¿cuántos encuestados opinan que la gastronomía no es variada? Ya que se demora, yo voy a responder. Ya, hijos míos, miren, pues la respuesta también está al alcance, ¿no? Miren. Ahora, ya, yo pregunto, ¿cuántos de los entrevistados opinan que la comida es variada? Ya, esa es la primera, ya es otra. Ahora, ¿cuántos opinan que es variada? ¿Cuántos opinan que es variada? 6. 6, ¿no es cierto? O sea, entonces, ¿quiénes son los que opinan que no es variada? Nosotros, pues, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si 6 son los que opinan que es variada, los demás están respondiendo a otra cosa, ¿no? O sea, que no es variado. Están diciendo que es poco variado y otros están diciendo que es muy variado. Entonces, ¿quiénes son los que han respondido que no es variada? Los que han dicho que es poco variada y los que han dicho que es muy variada. Entonces, la respuesta sería 14, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque dice, ¿cuántos de los entrevistados? Porque los entrevistados han sido 20, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces son 6 los que han respondido que es variada. Entonces el resto ha dicho lo contrario. No, no lo contrario, sino han dicho que no es, pues, ¿no? O sea, que han dicho que es poco variada y han dicho que es muy variada, pero no han dicho que es variada. ¿Te das cuenta? Entonces, ese otro grupo, entonces son acá 1 y acá 13, son 14, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces sí, la pregunta estaba interesante, ¿no? Entonces ya sabemos que los que respondieron que no es variada, pues no son los que respondieron, hicieron las otras respuestas, pues, ¿no es cierto? Entonces fueron 14. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra pregunta es? ¿Qué puedes concluir con respecto a la respuesta de los vecinos de Villa Salvador? Ya, esa te la dejo para ti. Creo que sí, sobrado vas a poder concluir con la respuesta, ¿no? ¿Qué puedes concluir? ¿No? Ya creo que hemos coincidido, ¿no? Ustedes también sus respuestas han sido que nuestra gastronomía es muy, muy, muy variada, ¿no? Entonces, ahí tienes para responder, entonces, ¿qué te estoy queriendo decir, hijo mío? Que las preguntas de esta ficha no son complicadas, que, mira, ya la hemos respondido, prácticamente ya hemos respondido la tercera parte de esta ficha, ¿no? Las otras son también bastante sencillas, ¿no? Y
Y lo vamos a ver, ya muchachones. Ah, ya, lo que sí acá es el gráfico, ¿no? ¿Cómo se construye un gráfico de barras? Eso vamos a hacerlo ahorita, ¿ya? Vamos a hacerlo para que completes ya tu trabajito, hijo. No te estreses. Nos quedan 2 semanas nomás, tigrillos, ¿ah? 2 semanitas y no vamos, porque nosotros tenemos que seguir en la actividad pedagógica, ¿no? Ustedes se van de vacaciones, nosotros un poquito, no crea que menos trabajo, igual, más trabajo, porque nos dan chambitas de hacer esto, lo otro, igual, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el gráfico de barras y acá he puesto un ejemplo lo he cogido de la ficha anterior, ¿no? De la ficha 3, creo, sí. Sí, sí, sí. Entonces acá he cogido un ejemplo, ¿no? De cómo se hacen las gráficas, ¿no? No hay una variedad de gráficas, ¿no? No, acá hay una, por ejemplo, que es la gráfica circular, que no le he puesto, solamente vas a hacer la más papayita, la gráfica de barras. ¿Está bien? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, esta fichita, mira, con estos datos, así como aparece, yo la propuse, ¿no? No todos la respondieron, ¿no? Pero con este dato que está aquí, esta tabla, este diagrama circular, usted puede completar esta tabla de acá. Oye, hubiera puesto esta misma pregunta, ¿no? Ah, su macho. Se las hubiera puesto la misma pregunta a ustedes, muchachos, en esta ficha. Y ya que está, vamos a aprovecharla, pues, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Ya? Vamos a aprovecharla. ¿Ya? A ver, aquí aparecen, miren, muchachitos, hijos míos, esta tablita que no está completa, que solamente tiene la frecuencia absoluta, perdón. Acá tiene la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Entonces juntos vamos a practicar esto, muchachos, un ratito. ¿Ya? Vamos a completar, a ver, un ratito. 12. Ya. Estos 3 gráficos, muchachos, nos van a servir para poder. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, a ver, a ver. Ahí está, lo voy a poner acá ya. Ya. A ver, tigrillos, por favor, concéntrense, ¿ah? Por favor, concéntrense, lo vamos a hacer juntos. ¿Ya? O sea, estos 3 resultados, lo voy a pegar acá, voy a pegar acá, tienen que ver, es de lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. ¿Ya? Ya. No se ve muy bien porque copia de copias. ¿Ya? Pero entonces, mira, esta es el gráfico de barra que está incompleto, ¿no? Solamente apareció una barra acá, ¿ya? ¿Ya? Esta es la tabla de frecuencias, ¿ya? Y este es el gráfico circular. Entonces tenemos que completar esto, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? A ver, ¿quién me podría decir qué valor acá? ¿Qué valor va acá? A ver, en el F, aquí. 12. ¿Por qué 12? Buena respuesta. Esto es la respuesta, sí. ¿Y por qué 2, hijos? La respuesta es sí, es verdad, sí es verdad. Claro, ¿quién respondió? ¿Quién respondió? Campos, ¿quién respondió, por favor? Ya, bueno, alguien Fue respondió. Patrick, creo. Ah, ya, Patrick. Patrick bien humilde, ese Patrick.
Y así es, pues, ¿no? ¿Por qué dice que son 12? Porque me ayuda a resolver eso esta tabla de acá, el gráfico de barras de acá. Porque en siempre motivado yo puedo observar de que, mira, ¿cuántos son? Acá hay 12, pues mira, acá me está diciendo que son 12. Mira, acá estudia, dice, o sea, las tres gráficas constituyen lo mismo, es el mismo tema, actitud frente a la vida, ¿no? Entonces el estudiante ha hecho la tabla de frecuencias, ha hecho el gráfico de barras y ha hecho, ¿cómo se llama? Ha hecho el, el diagrama circular. ¿Ya? Entonces las tres son del mismo tema. Y entonces justo acá en el gráfico de barras se ve que hay 12, ¿no? 12 estudiantes fueron los que tienen una actitud frente a la vida, siempre están motivados, ¿no? Siempre están motivados, ¿no? Es bueno, ¿no? Del salón, por ejemplo, de los que se le pregunta a un grupo de estudiantes de un salón, ¿no? Entonces son siempre motivados, son 12, entonces acaba 2. Ya está, ya. Ahora falta completar lo demás. ¿Cuántos son pasivos y cuántos son pesimistas? ¿Cuánto la actitud es pesimista? ¿Cuánto contestaron pesimista, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Ya no tenemos más datos. Y aquí nos va a ayudar esta que está acá. Miren. Aquí. A ver, siempre motivados. Esta gráfica circular, muchachos, corresponde al porcentaje, ¿no? Aquí en este diagrama circular va la frecuencia relativa porcentual, porque ustedes pueden apreciar de que son porcentajes, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice acá que un 48% está siempre motivado. Entonces, buscamos entonces en la tabla y acá estaría ese 48%. ¿Está bien? El 48%. Y acá aparece un 16%, miren, acá dice, en esta parte que está del gris o plomo, ¿no? Es el 16%. ¿Y a qué corresponde el 16%? Miren el color, corresponde a pasivo. Entonces, ese 16% iría ¿dónde? Si usted es pasivo, acá iría el 16%. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿con esto de acá será suficiente para completar la tabla? Yo creo que sí, porque ya cogimos el dato de acá, que eran 12, como dijo su compañero, y ya cogimos los datos de acá, que es del gráfico circular, y creo que con eso podemos resolver el resto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Está bien, ¿no? ¿Se podrá completar? Sí se puede completar, hijos míos. Miren, por favor, no se lo digas a nadie. Ya está. Entonces, mira, a ver, están todavía mis tigres, ¿no? Ah, sí, hay más, ¿ah? Ah, está bien. Ah, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está bien, ya ha aumentado, aumentado. Está bien. Entonces, podemos completar esta tablita, pues, hijos míos. Ya, ahora, yo no sé cuántos han sido los entrevistados, mira, no sé, el total. Si lo tuviera sería excelente, ¿no? Pero lo que me va a ayudar a hacer eso es esto de acá. Estos datos me van a ayudar. Porque recuerda tú que este 48% como frecuencia relativa sería esto de acá, ¿no? 0,48. Acuérdate, por favor, de que si esto tú lo quieres convertir a porcentaje, se multiplica por 100, ¿no? Y eso sería 48%. O sea que si tú de acá, del 48%, te quieres pasar a frecuencia relativa, o sea, el número decimal, divides entre 100, ¿no? O sea, ya ahora la coma la corres hacia la izquierda 2 espacios y se convierte en 0,48. Esto de acá sería, si este es 16%, acá sería 0,16, ¿no es cierto?
¿Está bien? Entonces ya se está completando, pues, muchachos. Ya se está completando. ¿Está bien? Ahora, mira, este 0,48, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se que surge esto acá? Dividiendo FI entre el total, ¿no es cierto? De personas, que no sabemos cuántas son, pero así se obtiene, ¿no? 0,48 se obtiene el FI dividiendo entre el total. ¿También? Eso es lo que hemos visto hace un ratito, ¿no? ¿Ya? Y esto de acá, ya lo tenemos, pues, como dato. ¿Quién es? Este es el FI, ¿no? 12. 12 sobre N me tiene que dar 0,48. Entonces, ¿quién es N? A ver, ¿quién de los tigres ahorita en este momento me dice cuánto vale N? Recuerda, mira, ve, que si yo divido 12 entre N, eso me va a dar 0,48. ¿Cuánto vale N? 25. 25. 25. A ver, dividamos, a ver, por favor, ahí agarren su calculadora. 12 entre, Profesor, sí es 25. a ver, 12 entre 25 sale, ¿sí? ¿Seguro? Sí, ¿no? A ver, divide 12 entre 25 y sale, creo, 48%. Sí, sale 0,0. Sí, Sí sale. sale Gracias, hijo. Gracias. Entonces, este N tiene que ser, para que salga 0,48, tiene que ser N igual a 25. ¿Está bien? Pero si tú quieres hacerlo de manera algebraica, ¿no? A ver, para estar convencido de que es sin necesidad de probar, ¿no? Porque usted puede haber probado 10, ¿no? 20, así, ¿no? Pero si quiere estar convencido de que es 25, usted pone así, ¿no? Mire, 0,48 va a ser igual a FI 12 entre N. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago yo para poder despejar este valor de N? Este N que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. ¿Ya? Entonces tengo acá N que multiplica a 0,48. ¿Está bien? ¿Y qué quedó al pasar este N al otro lado? Quedó nada más que 12, ¿no? 12. ¿Está bien? Ahora, como este 0,48 está multiplicando a N, entonces este 0,48 va a pasar al otro lado a dividir. Entonces N se queda solito y sería 12 sobre 0,48. Y entonces, si tú divides 2 entre 0,48, como muy bien contestó tu compañero, eso sale 25. ¿Está bien? Es una forma también algebraica de resolver este valor, ¿no es cierto? Despejando. Esto prácticamente es despejar. ¿Está bien? Y entonces serían 25. Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces ya tenemos este valor. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? Fueron 25 personas. ¿Está bien? Ya estamos completándola, ¿ves? 25. Ya me falta saber cuántos se contestaron pasivo y cuántos pesimista. A ver, ¿se podrá completar acá? ¿Quién nos podría ayudar para que salga este resultado de acá? ¿Cuántos son pasivos? Entonces, otra vez, mire, acuérdate, este 0,16 es igual a ¿qué cosa? A FI, ¿no? Acá sería el F3, ¿no? F3, ¿está bien? Entonces, FI sería acá el F3 dividido entre el total de datos. Pero usted ya me dijo, ya, acaba de decirme que son 25. El total de personas entrevistadas ha sido 25. ¿Ok? Entonces, ¿alguien podría decirme entonces cuántas personas fueron las que contestaron pasivo, que siempre está pasivo? 4. A ver, si usted multiplica, entonces, este 25, a ver, sí, creo que sí, hijo, gracias. Voy a poner acá 4, ¿no? Creo que sí es 4. A ver, entonces voy a borrar acá. Vamos a borrar esto de acá. Espérate. Vamos a poner un ratito, muchachos. A ver, ya.
Ya, entonces ahora, entonces usted puede apreciar que es F3 entre 25. Entonces este 25 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Está bien? Entonces sería así, ¿no? Vamos a ponerlo todo. 0,16 es igual a F3 dividido entre 25. Así está, ¿no es cierto? Entonces, este 25 que divide pasa al otro lado a multiplicar. ¿Está bien? 0,16 multiplicado por 25. ¿Está bien? Pasó a multiplicar y quedó acá nada más que F3. Este producto sale efectivamente 4, ¿no? ¿Sí? Multipliquen, por favor. 0,16 por 25 es 4. Multipliquen, por favor. Sí, sale 4. Ya. Muchas gracias, hijo. Entonces ya tenemos ya que 4 personas fueron que contestaron que están pasivos, ¿no? Están pasivos. Entonces, ¿cuántos fueron los que dijeron que son pesimistas? Dos personas. Gracias, hija. 2 personas, ¿no? Está bien, 2, ¿no? Porque el total son 25, ¿no? A ver, 12 más 7, 19, más 4, 23, más 2, 25. Ahí está, completamos. Y ya se está completando la tabla, muchachos, miren. Ahora, ya está, ese se culmina ya, ¿no? Mira, a ver. Entonces ya tenemos acá 0,48, 0,16, y como sabemos que el HI es FI entre N, entonces acá vamos a obtener por división, ¿no? Ya, a ver, ya está. Entonces acá sería dividir FI, o sea 7, dividimos entre 25, está bien, y aquí nos sale el número decimal, y acá también, ¿no? 2 dividimos entre 25. Por favor, ¿me podrían dar las cifras decimales? 7 entre 25, ¿cuánto sale? 0,28. 0,28. Sí. 0,28. Ya. Y 2 entre 25, ¿cuánto sale? 0,8. 0,8. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ¿no? Ya. Listo. Seguro, ¿no? A ver, me parece que es 0,08. A ver, corrijan, por favor, a ver. ¿Está bien? 0,0. Es 0,08. Ya, está bien. Entonces, 0,08. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, la suma de 0,48, 0,28, 0,16 y 0,08, o sea, esa suma tiene que salirme 1, ¿no? 0,48 más 0,28 más 0,16 más 0,08, esto debe salirme 1. A ver, 8 más 8, 16 más 6, 22, ¿está bien? Más 8, 30. Llevo 3. 3 más 4, 7 más 2, 9, más 1, 10. Ajá. Llevo 1 y sale exactamente 1. Correcto, muchachos. Ahí está. Ya completaron. Ya está lista la tabla, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, mira, acá tenemos 0,28. Por lo tanto, esto sería 28%. Acá ya tengo el 16%, 28, y acá tengo el 0,08. Corre 2 espacios, ¿no es cierto? Porque ahora multiplico por 100%. Y tendría entonces, corriendo 2 espacios, la coma acá, 1, 2, sería el 8%. Usted suma los porcentajes y esto nos va a dar el 100%. En otras palabras, muchachos, ¿qué es lo que me han dicho ustedes? Que ya la dominan, que ya la manejan, ¿se dan cuenta? Y han respondido a una de las preguntas que hice yo, ¿no? En las primeras secciones,
¿no? Y le han respondido bien, muchachos. Yo les felicito. Gracias por su apoyo. Entonces, ya si maneja esto, ya está bien, muchachos. Ya sabes su tabla de frecuencias. ¿Ya? A ver, vamos a checar un poquito esto acá. Ya. ¿Ya? Entonces, han contestado una buena pregunta. Esta pregunta se me ocurrió hacerla, justo tratando de usar las tres gráficas. Y creo que sí, salió bien, está bonito. Entonces ustedes ya miren, ahora lo que sigue ahora, hacer nuestro gráfico de barras, pues muchachos. ¿Está bien? Ya está, miren. ¿Cuál es el gráfico de barras? Vamos a poner acá las respuestas, miren. Las respuestas. A ver, en esta encuesta, a ver, para ver si ya está quedando claro. Las respuestas que dieron estos estudiantes, ¿es de tipo cualitativo o cuantitativo? Porque, mira, el estudiante contestaba así, ¿no? ¿Cómo te sientes así? El muchacho dice, siempre motivado. Otros dijeron, siempre motivado también. Otro dijo, de repente, siempre motivado. Otro dijo, enérgico. Otro dijo, no, perdón, otro dijo enérgico. Otro de repente dijo pesimistas, ¿no? Ya, han habido pesimistas en ese salón, ¿no? Han habido dos pesimistas, ¿no? Así con desánimo, ¿no? ¿No? Entonces, esas respuestas, ¿son cualitativas o cuantitativas, muchachos? ¿Cualitativas o cuantitativas? ¿Qué me dices? A ver. A ver, yo te hago otra pregunta, ya imagínate. ¿Qué platos te gustan? Y tú contestas, ceviche. Otro estudiante dice, un arroz chaufa, oh, qué rico. Otro te dice una carapulcra, muchacho, calientita. Mira, ve, ya es la hora del bitute, ¿no? Una carapulcra calientita, ¿no? Con sus papitas, esas papitas secas, pues, ¿no? Así duritas, con su carnecita de chancho. Ay, qué chévere, ¿no? Y otro de repente te contesta un lomo saltado, ¿no? Otros te dicen, no sé, un picante de trigo, qué sé yo. ¿Esas respuestas son cualitativas o cuantitativas, muchachos? ¿Cualitativas? Cualitativas, porque estás hablando de cualidades, correcto. Aquí también las respuestas que da el estudiante son de tipo cualitativas, porque él no te dice 5 o 6, no te responde así, él responde así, siempre motivado, por ejemplo, uno contestó, otro, por ejemplo, dice enérgico, otros también dijo, otro preguntó, contestó enérgico, y así, ¿no? Y así fueron juntando los datos. Lo que pasa, muchachos, que ustedes se trauman, se confunden un poco cuando ven acá los números, ¿no? 12, 7, 4, 2. Esa no es la respuesta del estudiante. La respuesta del estudiante ha sido siempre motivado, enérgico, pasivo o pesimista. Sino que acá lo que está haciendo usted acá es tabular, juntando cuántos respondieron siempre motivado, cuántos respondieron siempre enérgico. ¿Se da cuenta? Entonces por eso a usted lo confunde, ¿no? Aquí en este gráfico, estas frases es lo que te da, son las respuestas de las cualidades que responde el estudiante, ¿no? ¿No? Siempre motivado, enérgico y pasivo o pesimista. ¿Está bien? Entonces, entonces la respuesta sería que la variable utilizada aquí es cualitativa, ¿ya? Así como me respondiste hace un ratito acerca de los platos, estas respuestas también son cualitativas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Pues imagínate, otra pregunta, ¿no? Si yo te pregunto, a ver, ya que estamos hablando de comida, ¿cuál es tu peso? ¿Cuánto pesas, no? ¿No? Entonces tú vas a contestarme, yo peso, si eres gordito, te voy a decir, vas a contestarme, por ejemplo, 80 kilitos, profesor, humildemente, ¿no? Otro de repente que no la ve muy bien, te dice 40 kilitos, profesor, o sea, está abajo, ¿no? Está abajo, ¿no? ¿No? Entonces, esas respuestas que tú das son números, ¿no es cierto? ¿No? Son números, ¿no?
40 kilos y medio. ¿No? Ya, profe, estoy por los 90, estoy por los 70,8 kilos, profesor. No, profesor, no, estoy a dieta, estoy con mis 65 kilitos, puro músculo, profesor. Y así, ¿no? Entonces son respuestas numéricas y esas son respuestas de variable cuantitativa, porque cuantitativo viene de cantidad, número, entonces es una respuesta con números, ¿te das cuenta? Entonces esa ya, entonces una variable, una pregunta de tipo cuantitativa, porque se le está pidiendo al encuestado, al entrevistado una respuesta en números. Aquí no, aquí el encuestado contestó con frases, ¿no? Con una palabra, siempre motivado, enérgico, pasivo, pesimista. Y entonces, cuando son las respuestas cualitativas, ¿no? Generalmente el gráfico que sale es un gráfico de barras, ¿ya? Es un gráfico de barras. Y eso es lo que va a aparecer acá, pues, ¿no? Es un gráfico, es una parte del gráfico de barras, porque siempre motivado fueron 12 estudiantes, como lo dijo tu compañero, y él descifró, con esta respuesta sale lo demás, pues, ¿no? Y bueno, haciendo uso también del diagrama circular, ¿no? Entonces acá en enérgico ya averiguamos, pues, son 7, ¿no? Entonces completamos pues nuestro gráfico de barras. 7, acá está 2, 4, 6, 7 estará más o menos por acá, ¿no? Entonces, por acá más o menos estará 7, ¿ya? Y hacemos nuestro rectángulo, pues, ¿no es cierto? Con el mismo ancho, pues, muchachos, ¿ya? Por favor, el mismo ancho. ¿Ya? La mano, disculpen, la mano. Ah, ¿ha visto? Mira, ve. Perfecto. Perfecto. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? Oye. Ya, así que sea. Y ahí la vas sombreando, pues, ¿no? Ya, y pasivo, aquí ya completamos que eran 4. 4. Entonces dibuja tu triángulo, tu rectángulo con la altura de 4. Pues nada, acá está 4, ¿no es cierto? Ahí más o menos haces tu rectangulito. Ya está. Ahí están los 4. Y por último, los pesimistas fueron 2. Felizmente fueron 2 nada más, ¿no? Generalmente los jóvenes, sí hay jovencitos que han sido duramente golpeados por esta pandemia, muchachos, sí, no se levantan fácilmente, están tristes, ¿no? ¿No? Pero hay que levantarse, ¿no? De todas maneras. Ya acá estarían los dos, ¿no? Ahí está. Listo. Ya está. Y este es el gráfico de barras, muchachos. Este es el gráfico de barras. ¿Ya? Entonces, generalmente los gráficos de barras surgen cuando son respuestas de tipo cualitativa. También, me escuchen, también sucede cuando las respuestas son numéricas también, pero cuando son numéricas enteros, generalmente enteros. O sea, eh, por ejemplo, en una encuesta te preguntan, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿No? A los 20 jovencitos entrevistados, ponte, o a los 25, ¿cuántos hermanos tiene? Entonces, algunos dicen así, ¿no? Yo tengo 2, yo tengo 1, yo tengo 2, yo tengo 1, yo tengo 3, yo tengo 2, yo tengo 1. Entonces, cuando esa respuesta, a pesar de que son números, son una cantidad finita nada más, pues, muchachos, ¿no? Está entre 2, 3 y 1, nada más, 2, 3 y 1. Entonces, ahí también se podría hacer estos gráficos de barras, ¿no? Porque los gráficos de barras son esos rectangulitos que ustedes están viendo, pero separados, ¿no? O sea, son diferentes categorías, ¿no? ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando ustedes vean esos rectangulitos juntos, es porque estamos hablando de datos agrupados, ¿ya? Y generalmente cuando se habla de datos agrupados, generalmente las respuestas son de tipo cuantitativa, ¿ya? Ahorita, antes de que culmine nuestra reunión, voy a enseñarles ese gráfico también en la que los rectángulos están pegaditos, ¿no? Que le llaman histograma, le llaman, ¿no? Ya no le dicen gráfico de barras, sino le dicen histograma, ¿no? Pero son los rectángulos que están juntos. ¿Por qué?
porque los datos se han agrupado en intervalos. La próxima semana vamos a tocar ese tema. Yo quería tocarlo ahora, pero la situación de esta semana ha sido un poco variable, ¿no? Por el tema de sus exámenes. Nosotros también estábamos un poquito ajetreados, ¿no? Así que una especie de repaso ha servido esto para que ustedes estén más, o recuerden, ¿no? Recuerden lo que hemos hecho. Ya, listo, muchachos, hijos míos, está muy bien. Creo que esta pregunta se prestó para detallar los dos conceptos que quería que se supieran, ¿no? El tema de gráfico de barras y las tablitas de frecuencia. Creo que sí nos ha ayudado ese ejemplo, muchachos. Ha sido bueno, bueno. Y lo bueno que me han contestado, ¿no? Se han atrevido a contestar y está bien, muy bien. Ya. Ya, entonces, ahora sí, creo que ya tenemos todas las herramientas para contestar. Eran 3 preguntitas, muchachos. ¿Ya? Entonces, aquí ya puedes, pues, ya la sabes, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer acá? En la pregunta 17, construir tu gráfico de barras. Entonces, yo pregunto, a ver, ¿cuántos rectángulos va a hacer usted acá para todos? Este ya corresponde a la pregunta 1, ¿ah? Corresponde a esto de la pregunta de la comida, ¿no? ¿Cuán variada es nuestra comida, ¿no? Y entonces yo pregunto, ¿cuántos rectángulos voy a construir? A ver, nuevamente te coloco, ahí está, aquí está tu tabla de frecuencias y aquí está la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿no? Los sabores del Perú, de la gastronomía, ¿no? Ya sabes que son 20 los entrevistados, ¿no? Y lo que contestaron. Entonces, tu gráfico de barras, ¿cuántos rectángulos vas a tener? Va a tener. Ahí está. Es una pregunta de cajón, ¿ah? Así que, por favor. ¿Cuántos? ¿Cuántos rectángulos? 3. Uno dice 3. ¿Alguna otra respuesta? 3 rectángulos. Así es. Facilito. Gracias, muchachos. Mis tigrillos. 3 rectángulos, claro, ¿no? Un rectángulo para poco variada, un rectángulo para variada y otro rectángulo para muy variada, ¿no? Y ya tú sabes, lo pones a la altura que corresponde, pues, ¿no? ¿No? 1, 6, 3. ¿Está bien? Perfecto, hijos míos. Papayita, pues, papayita. Ya, hijos, entonces ya tienes la pregunta 1 resuelta, ¿ya? Ya no te lo dibujo, ya, ya tú lo haces, pues, ya. ¿Ya? La pregunta 2, ejercítate. ¿Ya? Este es para que sigas practicando, pues, ¿no? Aquí nomás tienes para contestar, ¿no? A ver, te leo un poquito. Ya nos queda un poco tiempo, muchachos, pero qué bueno que ya estamos culminando ya. A ver, van a contestarme, ¿ah? A ver, ¿cuántos muchachos tigrillos han tenido afín? A ver, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 estudiantes. Campos, Mauro, Patrick, Thomas. ¿Quién es Cat Coco, por favor? ¿Puede identificarse? Cat Coco, no le he podido, para poderlo poner en el grupo, por favor. Con ese número para la próxima reunión pueda ingresar. ¿Quién es Cat Coco? ¿O es algún estudiante? ¿O es una mamá? ¿Es un papá? No sé. Identifíquese, por favor, si no lo voy a retirar a la próxima reunión. ¿Quién es Cat Coco? Ni idea. Nada, un infiltrado. Ya, si la próxima no se identifica el señor, la señora, la señorita o el jovencito Cat Coco, lo retiramos, ¿ah? Ya, por esta vez no hay problema. Ya, y si es un estudiante que de otro grado, no hay problema, ¿no? Pero con tal que tiene que identificarse, pues, ¿no? No nos vaya a hacer una mala pasada, si nos vamos a sentir mal, muchachos. No, hasta que eso pasa, ¿no? No, sí, sigue pasando seguramente. A mí me pasó el año pasado, te comenté, ¿no? Sí te lo dije, ¿no? Un infiltrado pues se metió, hizo eso pues que les gusta hacer estos enfermitos, ¿no? ¿No? Y malogró la reunión. Ya, entonces,
Mira, esa es otra de las cosas que tiene Telegram, hijo, ¿no? O sea, solamente, ahí está, para que por eso les digo, ¿no? Insistan con sus compañeros, insistan con sus padres, que esta es nuestra mejor opción, muchachos, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, Cat Coco. A ese muchacho o muchacha la podemos sacar si no se identifica para la próxima, ¿no? Porque puede hacernos cualquier cosa, pues, ¿no? Un infiltrado puede ser, ¿no? Supone que yo estoy pensando lo peor, pero no es así, ¿no? ¿Ya? Pero eso no, el Telegram nos da la seguridad de poder reconocer quiénes están participando en nuestra reunión. ¿Te dan cuenta? Entonces, por eso, insisto, esto del Telegram, de lo bonito, de lo bueno que tenemos una nueva, no una nueva, la nueva no es nueva, esto tiene ya varios años, de lo útil que es, ¿no? Compáralo, pues hijo, compáralo con WhatsApp. No pasa nada, pues. Por eso les digo, ¿no? Hay muchachos que tienen ese, no, porque no se atreven, ¿no? Profesores tampoco no quieren, ¿no? Se chupan, no sé por qué. Eso es lo malo, que nos acostumbramos a algo y nos aferramos a ese algo y ahí nomás queremos, ¿no? Si yo no estuviera con Telegram, muchachos, si no fuera por mi primo. Mi primo es el que me ha abierto los ojos acerca de lo tecnológico, ¿no? Él me enseña, me dice, oye, mira esto, mira lo otro. Él me dijo, ¿se acuerdan que yo les dije que iba a aparecer Telegram conferencias? Él pues, me dijo, ya, mira, en mayo sale, en mayo sale. Y ahí está, pues, esto es hecho realidad, muchachos. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, animen a sus compañeros, díganle que esta es la mejor opción, ¿no? Mira, pues, mira, tus trabajos, por ejemplo, les dije, ¿no? A veces los trabajos, como me cargo de trabajo y me demoro en revisar, a veces ese envío ya lo pierdo, ya no lo visualizo en WhatsApp, ¿no? En cambio aquí, lo veo en cualquier momento. Y tú me demuestras, mire, profesor, ahí está mi trabajo, punto. ¿Te das cuenta? ¿No? Los videos. Te puede enviar un video de 1 hora, 2 horas, ¿no? De más si quieres, ¿no? Por eso que yo puedo, una vez, ahora que acabe esto, yo lo voy a grabar y lo voy a poner. Chévere, ve, muchachos. Por eso insisto, creo que hasta fin de año podemos, o al próximo bimestre, ya después de que evalúen, ustedes, repito, muchachos, ustedes son grupo, ustedes tienen que hablarse entre ustedes, motivarse entre ustedes. Por favor, examinen ahí quiénes son los estudiantes que no están respondiendo. Llámenlo, búsquenlo, ¿no? Hay formas de hacerlo y motivarlo, ¿no? Que el egoísmo, muchachos, ya fue, ya el egoísmo no nos lleva a nada, ¿no? ¿Tú crees que porque sabes más, no va a haber otro que sabe más que tú? Sí, pues eso es verdad. Si nos comparamos, va a suceder eso. Siempre va a haber alguien que sabe más que tú, más fuerte que tú, tiene más dinero que tú, etcétera. Entonces, ¿de qué nos sirve aislarnos? ¿De qué nos sirve guardar conocimiento? De motivarnos entre todos como grupo, ¿no? Si es la idea es que todos avancen, ¿no? En el camino, ¿no? Unos caerán, pero se levantarán, ¿no? Y otros, si tú los dejas, ya no se levantan, ¿no? Ya no se levantan, ¿ya? Y se deprimen, se bajan y ya no avanzan, ¿no? Entonces, eso yo los animo a que insistan ustedes, conversen en sus reuniones de grupo. Me imagino que tendrán sus grupos también ustedes, ¿no? Ahí hablen y motívense, ¿no? ¿No? Así que, eh, siempre gusto conversar con ustedes. Yo sé que a veces sus respuestas son cortas, ¿no? No, pero, este, no siento que les esté haciendo daño con mis comentarios, muchachos. Y si es así, por favor, tienen que decírmelo, por favor, con confianza. Bien, sigamos. Entonces, acá hay otro pequeño gráfico, otro ejercicio sencillo también. Mira, ahí es un gráfico de barras. Y mira, para convencerte de que generalmente esos rectangulitos, ¿no? Están separados. ¿Por qué? Porque la respuesta que han dado, en este caso los entrevistados, tiene que ver, a ver, vamos a leer. A ver. El gráfico de barras muestra los resultados de una encuesta que se hizo a los alumnos de una escuela sobre el color preferido de la bandera que llevarían en el campeonato intercolegial, ¿no? Entonces, esto tiene que ver más o menos así como en nuestro colegio, ¿no? Cuando se hacen los campeonatos deportivos, ¿no? Las olimpiadas, ¿no? En la que optamos por los colores de, no sé, costa, sierra, selva, ¿no? ¿No? Otros por los colores, no sé, colores que se determinan también, ¿no? Ustedes vamos a usar tales colores, dicen, ¿no?
así como en este caso, en este salón, en este colegio, ¿no? Han optado por los colegios, por los colores, perdón, ¿no? Colores. Entonces, ahí están, ¿no? Los colores que han preferido, ¿no? Color rojo, verde, azul, amarillo, celeste. La pregunta es, según ese gráfico, ¿cuál es el color que ha tenido mayor preferencia? El color rojo. Ahí se puede observar, ¿no? Facilito. A ver, otra pregunta, ya es un poquito más directa, un poquito más de precisión. ¿Cuántos estudiantes participaron de la encuesta? A ver, espero. 50 Ay, 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 50. Al toque nomás la sacó. A ver, vamos a ver. A ver, de acá nomás de la gráfica sale, ¿no? A ver, acá tenemos 14. Acá tenemos 10, sería 24. 24 más 12, 36. 36 más 8, ¿cuánto es? 44. 44 más 6. Muy bien, muy bien. Gracias, hija, gracias, 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 gracias. Entonces ya tenemos el total de la muestra, ¿no? Han sido 50, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo podría haberles puesto, por ejemplo, en la pregunta F, ¿no? Construya la tabla de frecuencias. La hubiera hecho, ¿no? Qué tonto. Hubiera dicho, hagan la tabla de frecuencias. Pues, con esa la completaban. Si algún tigrillo lo hace, chévere, un plus, pues, un plus. ¿Ya? No me digas que no lo voy a revisar. Lo voy a revisar, hijo. Lo voy a revisar. Yo reviso todos los trabajos. No te estoy contando que hubo un estudiante, profesor, ahí está mi trabajo. No, ahí está mi trabajo, profesor. Entonces él pensó que ya solamente yo hago, miro, ya lo hice. No, yo le doy su chequeada. ¿Ya? Y el muchacho pues, había contestado una pregunta, las preguntas así, una, dos así, pero el resto la había dejado en blanco. No, y todavía todo, disculpen la fracción, todo cachoso, pero dice, disculpe la demora, profesor. Es bien gracioso, ¿no? No contesta nada y todavía me dice, disculpe la demora. Disculpe, muchachos, me estoy acordando de esta anécdota. Entonces, yo reviso de todas maneras, hijos míos, aunque yo sé que se molestan porque demoro, ¿no? La otra vez una niña en público con 300 participantes me dice, profesor, usted no me ha revisado mi trabajo. Sí, pues sí, hija, tiene razón. ¿Ya? Entonces, eso hubiera pedido aquí, ¿no? Si pueden hacerlo, hagan la tablita como a modo de práctica, hijos míos, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Cuál es el color resultado preferido? Ya lo dijeron, rojo. ¿Cuántos alumnos participaron? Ya está, me contestaron. A ver, acá hay una pregunta, a ver. ¿Es cierto que más de la mitad de los alumnos votó por el color rojo o azul? Ah, interesante la pregunta. A ver, escuchen otra vez, ¿ah? ¿Es cierto que la mitad de los alumnos votó por rojo o azul? Más de la mitad votó por rojo o azul. ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen? A ver, analicen esa pregunta. Falso. Falso, dice. verdadero. Falso y verdadero. Ajá. Verdadero. Verdadero, dice. Verdadero, profesor. A ver, falso. Hay un estudiante que ha dicho Ah, está falso, bien. falso, pero otros están diciendo verdadero, verdadero. ¿Qué dicen? Retiro lo dicho, es verdadero. Verdadero, verdadero. Listo. Entonces, la mayoría está diciendo verdadero. Vamos a ver. Entonces, acá vamos a analizar entonces rojo y azul. Rojo o azul. Entonces, tenemos que juntar esos dos resultados, ¿no es cierto? Por rojo han preferido 14 estudiantes, ¿no? Rojo, 14. ¿Está bien? Lo voy a poner acá con negrito. 14. O azul, ¿no? 18. Son 12, ¿no? 12. 12. Entonces, en total, entre rojo o azul, son 26. Entonces, la pregunta ¿es cierto que más de la mitad votó por el rojo o azul? Es verdad, pues sí, claro, porque en total, como ustedes me han dicho, son 50, entonces la mitad es 25 y acá aparece 26. Quiere decir que es más de la mitad. Perfecto, muchachos, han llegado a una buena respuesta, ¿no? Y entonces, papayita, ¿no? Recontra sandía las preguntitas, ¿no? Entonces, espero que no te he complicado mucho, ¿está bien? Acá dice la pregunta D. Maximiliano dice que los que votaron por el celeste
¿no? Por el celeste, este que está acá, que son 6, ¿no? 6. Representan el 12% de los alumnos. ¿Verdadero o falso? Cero. Verdadero. Cuando hablan de 12%, nos están hablando de la frecuencia, perdón, el HI, ¿no? El HI por ciento, ¿no es cierto? ¿No? La frecuencia relativa porcentual, ¿no? Entonces tu compañera dice que es verdadero. Vamos a confirmarlo, ¿ya? Vamos a confirmarlo, ¿ya? A ver, entonces el HI por ciento es igual a FI sobre el total por ciento, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces el FI, vamos a ver, son 6 estudiantes sobre el total que es 50, ¿no es cierto? Y acá le ponemos, no, perdón, acá es por 100%, disculpen muchachitos, disculpen, acá es por 100%, ¿no? Ya, primero calculemos el FI, ¿ya? Ya, a ver, primero el FI para no poner tanta cosa. Voy a borrar esto de acá. Ay, ay, ay. Ah, se me fue. Disculpen, muchachos, disculpen. Ya. Ahí está. Entonces, vamos a poner el HI nomás. Ya. Vamos a borrarlo, a ver. A ver si le puedo borrar. Otra vez, a ver. ¿Se puede borrar o no se puede borrar? Ya, creo que sí. Ahora sí. Ya, entonces el HI, ustedes han dicho que es verdadero, vamos a comprobarlo. El HI es igual a FI sobre N, ¿no es cierto? Como son 6, ¿no? El FI sería 6 personas, 6 que contestaron por el celeste. El HI va a ser 6 sobre el total que me han dicho que es 50. Entonces, sí, pues, esto sale 0,12. ¿Está bien? Y esto convertido a porcentaje, corre la coma decimal 2 espacios, ¿no? El HI por ciento es multiplicar por 100%, ¿no es cierto? Y 0,12 por 100% pues sale justamente el 12%. Y es verdadero. Entonces usted pone por qué, ya tú sabes cómo se logra esto, ¿no es cierto? Ya, hijo mío, la pregunta a ella no te la contesto porque yo sé que lo vas a hacer. Yo sé que lo vas a hacer. ¿Ya? Muy bien, muchachos, muy bien. Me quedan 9 minutitos. A ver, te ayudo con la última pregunta. ¿Ya? Está bien, ¿ah? Muy bien, jóvenes. Los felicito. Muy bien, muy bien. De verdad, he notado que sí la van a hacer bien. ¿Ya? Entonces, yo me imagino, a ver, un ratito, voy a saludar otra vez a mis estudiantes. A Mauro. Espero que Kat Coco sea un estudiante. A Patrick, a Campos, a Yarlique, a Ashley y a Olazábal van a obtener su AD otra vez en esta nueva actividad. ¿Ya? Entonces, voy a ayudarles un poquito con la última parte. ¿Ya? Ya, hijos míos. Entonces, acá tienes que hacer completar la tabla. Nada más. Completa la tabla. Y entonces, creo que no va a ser complicado. ¿Ya? Yo te ayudo solamente con... No está complicado, de verdad no está complicado. Acuérdate que este F es la frecuencia absoluta, ya sabes, ¿no? O sea, acá hablan de color de preferencia de sabores, ¿no? Entonces hay 2 estudiantes que dicen que prefieren helados de vainilla, 3 estudiantes manjar, pero el resto no sabemos. Pero para que nos dé más pistas está la frecuencia F mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Acuérdate que va juntando, ¿no? Va acumulando. Y entonces lo podemos acumular, pues, ¿no? La primera, la vainilla no se acumula con nadie, entonces acá hay 2. Acá que pongo, muchachos, en piña. ¿Quién me dice? A ver, una respuesta. Porque acá me va a salir 6.
Y recuerda que para que salga este 6 se acumula, ¿quién? Vainilla con piña. Entonces, ¿cuánto sería el estudiante o los estudiantes que prefirieron piña? 4. 4. Muy bien, hija. Muy bien, 4. ¿No es cierto? Acumulo esto con esto, me da este resultado. ¿Está bien? Ahora, ¿cuántos prefirieron coco? 6. 6. A ver. Mira, si pongo 6 acá, al acumular vainilla, piña y coco, serían 12. O sea, acumular, mira, acá me dice que la acumulada sale 8. O sea, ¿este 8 de dónde viene? De juntar vainilla, piña y No, coco. profesor. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto dijiste? 4. Ya, si fuera 4, a ver, vamos a poner, ya no le ponemos 6, sino pongo 4. Ah, hija, mira, este F mayúscula significa acumular. ¿Desde dónde? Desde el principio hasta donde llega. O sea, si yo quiero saber la frecuencia acumulada hasta acá, hasta este punto, significa todo esto. O sea, todo lo que... Exacto, la respuesta sería 2. ¿Está bien? Estamos haciendo juntos, muchachos, así que acá entonces la respuesta sería 2. ¿Está bien? Chocolate, perdón, sí, ¿cuántos serían la gente que prefiere chocolate? 4. ¿Cuánto? 4. 4. A ver, vamos a decir 4. Acumulando todo esto sería 2 más 4, 6, más 2, 8. Exacto, perfecto. Y frutilla, 2. ¿cuánto? 2, pues claro. 2. 2, claro. ¿Está bien? 2. ¿Está bien? Porque acumulando todo esto me da esto 14. ¿Está bien? Y acumulado hasta acá, ¿cuándo sería? 17. Claro, pues, ¿no? Entonces, pregunta, ¿cuántas personas fueron entrevistadas? N. ¿Quién me comenta? ¿De dónde sale el resultado? ¿Cuántos en total fueron entrevistados entonces? 7 personas. 7, mira. Pero mira, acá hay 2 personas. Ah, ¿qué número me ha dicho? ¿Qué número? Ah, 17. 17, claro que sí. Gracias, hija mía. ¿Está bien? Claro, pues no. Hay 2 que contestaron por vainilla, piña 4, coco 2. Si tú sumas toda esa cantidad, justamente me da 17. También te lo da la frecuencia acumulada, ¿no? Porque este 17 corresponde a todos, pues, ¿no es cierto? Acumula a todos. Muy bien, hijos míos, perfecto. Entonces ya no va a ser difícil para ti hacer la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada relativa y la frecuencia relativa porcentual. ¿Está bien? Entonces, acá solamente la frecuencia relativa, ya sabes, ¿no? Esto de acá también es HI. Esto también significa HI. ¿Está bien? Por eso que lo he puesto acá, mira, frecuencia relativa. ¿Ya? El HI, ¿no? Aquí también esto podrías llamarle según el modelo anterior, yo he puesto a esta frecuencia acumulada relativa el HI, ¿ya? Y acá la frecuencia relativa porcentual, yo le he puesto el HI por ciento, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, es la misma, ¿ya? La misma, sino que cambió de notación. Sino que como he cogido un ejemplo de otro modelo, entonces por eso que acá yo lo especifico, ¿ya? Abajo le he puesto qué significa cada una de ellas, para no confundirte, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces yo solamente te pongo acá el ejemplo para la primera, para que veas que facilite, ¿no? El HI sería acá entonces 2 entre, ¿no? Porque acuérdate que el F es el HI por ciento va a ser acá el FI entre N, ¿no es cierto? Entonces 2 dividido entre 17, ¿no? Y te sale un resultado, ¿no? Una fracción, un decimal, perdón, ¿no? Y le colocas, pues, que sean 2 cifras decimales, pues, ¿no? Acá, 2 entre 17, ¿cuánto sale? ¿Quién me da el resultado, por favor? 2 entre 17. A ver, aquí 2, 4, 17, no sé. Sale un número así decimal grande, ¿no?
Bueno, va a salir un resultado, ¿no es cierto? Un decimal. Y así vas colocando sus decimales acá, tus decimales acá, acá, ¿no es cierto? Al final te tiene que salir uno. Pero seguramente, como estás dividiendo 2 entre 17, te van a salir varias cifras decimales, ¿no? No vas a poner todo, pues aproxima. Imagínate, mira, a ver, si te ponte que te sale así, ¿no? 0,17, no, te sale 0,24783, así, ¿no? Pues no vas a poner todas estas cifras decimales, tú prometes solamente dos nada más. Entonces vas a poner acá 0,24, si me dices dos cifras decimales nomás, entonces me pones 0,25. ¿Está bien? Esta de acá. ¿Pero por qué el profesor le ha puesto 25 y no 24? Porque como aquí aparece un número 7 mayor que 5, le regala una unidad al siguiente. Entonces, así de esa manera se aproxima. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, seguramente te van a salir varias cifras decimales. Entonces, aproxímala nada más a dos cifras, nada más, ¿ya? Por favor. Para que no sea mucho número y entonces no te compliques la vida. ¿Ya? Con dos cifras decimales nada más. ¿Ya? Al final, la respuesta, la suma de todo eso te tiene que dar aproximadamente 1, ¿no? O sea, a algunos les sale 99, no, perdón, 0,999, no sale exactamente el 1. ¿Por qué? Porque como estás aproximando, entonces a veces no cierra bien, no cierra completo, pero está muy próximo a la unidad. ¿Ya? Entonces aproximas a dos cifras decimales nada más. Acá, por ejemplo, podría haberte salido en la segunda, te puede salir, por ejemplo, 0,337 o, perdón, 33, 4, 2, 7, 8, 9 en tu calculadora, ¿no? Entonces, ya pues no vas a poner todas estas cifras, pues hijo, ¿ya? Solamente coloca hasta dos cifras decimales. ¿Y cuánto vas a poner acá? 0,3. Esta la vas a obviar, ¿no? Solamente las dos primeras. Y ya no le pongo 0,33. Imagínate que acá le pongo 0,33. ¿Y por qué no le he puesto 0,34 como en el anterior, profesor? Porque este 4 que está acá es menor que 5. ¿Está bien? Cuando es menor que 5 ya no le regala nada ya. Cuando es mayor o igual que 5, sí le regala. ¿Ya? Entonces así completas todo eso, ¿ya? Y ya tendrías ya todos tus numeritos acá y después ya aplicas pues las otras, ¿no? Que son las frecuencias, ¿no? ¿Listo? Ya, hijo mío, entonces, eso es todo, pues, nada más. Y acá te pido construir el gráfico de barras, ¿no? Entonces, mira, acá las respuestas han sido también de tipo cualitativa, ¿no? Entonces, cuando hagas tu gráfico de barras, ya sabes, pues, cómo hacer, ¿no? Tus barritas, pues, ¿no? Acá tus barritas, ¿no? ¿No? Cada tipo de helado, ¿no? Porque son cualidades.